Bien, buenos días, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos como tema oraciones incompletas. Bien, ¿qué son las oraciones incompletas? Como su mismo nombre lo refiere, consiste en que hay oraciones en las cuales se han omitido uno o más fragmentos. Estos fragmentos están dispuestos en las 5 alternativas, donde una será la respuesta y las restantes serán, pues, distractores. Bien, tal es el caso que estamos viendo, pues, en el ejemplo de esta diapositiva. Ahí nos dice, hay que poder valorar lo que es, ¿no? Para poder valorar lo que es. Hay 5 alternativas, de las cuales 4 son distractores y una es la respuesta correcta. A, ganar, triunfar. B, perder, derrotar. C, ganar, perder. D, nacer, morir. O E, perder, ganar. Según el enunciado sería, pues, ¿no? Hay que perder para poder valorar lo que es ganar. Esa sería, pues, la respuesta correcta. Bien, entonces tenemos, pues, la siguiente parte. Aquí en este esquema nos están mencionando qué son las oraciones incompletas. Son aquellas oraciones en las que se han eliminado uno o más términos. Y este ejercicio está, pues, en que tú como lector puedas completarlas con las palabras adecuadas, siguiendo, pues, estos criterios, ¿no? El primero, que tiene que tener consistencia lógica, que quiere decir que haya una solidez estructural, tanto sea en cuanto al contexto de la oración como a la coherencia proposicional que tiene que haber entre las palabras. Luego tiene que haber también coherencia gramatical en cuanto a la estructura del pensamiento, ya sea en concordancia gramatical, concordancia nominal o concordancia también verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que la sintaxis que hay en el enunciado tiene que ser coherente tanto entre el sujeto con el predicado. Finalmente, la precisión semántica, que tiene que ver con el vocablo más idóneo, es decir, tenemos que buscar el término que se adecue al contexto del enunciado. Y bueno, tenga, pues, tienda a estar según el estilo del autor. Bien, ahora sí vamos a lo que será, pues, su libro. Las oraciones incompletas, nos dice, son ítems que omiten términos al interior de una oración, a fin de estimular en el alumno el uso de herramientas de razonamiento que le permitan reestructurar la oración con coherencia, lógica y corrección gramatical, ¿no? Lo que habíamos visto en la parte anterior respecto a los criterios que debemos de tener en cuenta. Ya hemos dicho, consistencia lógica, coherencia gramatical y precisión semántica. ¿Cuál es el ejemplo? Primero tenemos un enunciado, que es lo mismo que decir oración. Los hinchas caminaban hacia el estadio. A otros transeúntes a su marcha. Tenemos 4 distractores y una respuesta. Bien, a ver, ¿cuál será entonces aquí, pues, la respuesta adecuada, idónea, lógica, coherente respecto a este enunciado? Tenemos los hinchas, estamos hablando, pues, de estas personas que son las que se dejan llevar, pues, por sus impulsos de acuerdo a su equipo, ¿no? Son aquellas que siguen a esos equipos a los cuales son, pues, fanáticos. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a esto? Ver, los hinchas, nos dice, ¿no? Los hinchas, que son aquellas personas que tienen sentimientos de pasión, entusiasmo hacia su equipo o su deporte también favorito, nos dice, ¿no? Caminaban hacia el estadio. ¿Cómo serían ellos? Estarían, pues, incitando, ¿no? Motivando a otros transeúntes a unirse a su marcha, a unirse a digamos que a esta marcha, esta reunión de personas para poder ir luego al estadio, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. No podría ser, pues, hacia el estadio esperando a otros transeúntes a distancia su marcha, no, no tendría coherencia. Acercándose a otros transeúntes a acomodarse, a su marcha tampoco, ¿no? Tendríamos que ver la coherencia entre ambas palabras.
preparando a otros transeúntes a defenderse a su marcha, no tiene lógica. Y cima, mucho menos, ¿no? No tendría pues validez en la letra E para nada. Bien, sería la letra A. Seguimos. Seguimos. Los criterios de solución son normas de aplicación general que deben tomarse en cuenta con el fin de lograr mayor certeza en el momento de completar una oración. Ya les habíamos hablado sobre los 3 criterios que deben tener en cuenta ustedes para poder hacer, pues, digamos que completar esta oración, ¿no? A ver, primero, consistencia lógica. ¿En qué consiste? Es la coherencia contextual, es decir, mediante este criterio nosotros vamos a aplicar la lógica y el sentido común, de acuerdo al contexto que se nos está presentando. ¿Se acuerdan de los hinchas? Que tuvimos que ver, pues, qué palabra se adecuaba mejor a esta oración. Tenemos que buscar la lógica y el sentido común de acuerdo a ese contexto. Bien, la corrección gramatical. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta la corrección de la gramática, el sentido lógico de la oración, la cual nos va a poder permitir entender mejor de qué se trata. Caso contrario, no podríamos tener pues ese criterio de gramaticalidad, que es lo mismo, donde se observan los rasgos de género, número, tiempo y persona, y que sean concordantes con el sujeto y el predicado. ¿Bien? Precisión semántica. ¿Qué quiere decir esto? Es la precisión léxica, que es lo mismo, donde se debe completar la oración con el término más exacto, más idóneo. ¿Bien? Teniendo en cuenta esos 3 criterios, vamos a poder dar solución a nuestros ejercicios, donde se van a llevar a cabo pues nuestras habilidades de razonamiento verbal y podemos pues aplicar mediante la lógica y el sentido común los criterios que acabamos de mencionar, ¿no? De la gramaticalidad y la precisión léxica. Bien, vamos a practicar ahora. Qué importante es que nosotros pongamos pues esta situación de la práctica donde nos permita a nosotros ver si estamos entendiendo el tema. Para los que recién están pues integrándose, hemos hablado sobre las oraciones incompletas, ¿ya? Que permiten pues que el estudiante o el lector esté pues acorde a los enunciados, tengan en cuenta siempre los rastros verbales, ¿no? Acá el rastro verbal sería hinchas, que hacían estadio, hablaban con transeúntes, para algo con su marcha. Entonces tenemos aquí 4 palabras clave: hinchas, estadio, transeúntes y marcha. Por lo tanto, tendríamos pues que buscar la palabra que sea más idónea, ¿no? La palabra que sea más específica de acuerdo a este enunciado. Y es por eso que encontramos ahí la respuesta correcta. Bien. Tenemos también aquí pues estos criterios que acabamos de mencionar. Y vamos a ver la número 1. La número 1. A ver. La número 1 nos dice: el hombre que no lee es como un que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo de él. Aquí pues hay una situación, ¿no? Es como una frase. El hombre que no lee, ¿cómo es? Que la corriente de la ignorancia, nos dice. Hay una especie de metáfora también aquí, ¿no? El hombre que no lee es como un náufrago, que la corriente de la ignorancia, porque estamos haciendo un símil, ¿no? Una comparación. El hombre que no lee es como un náufrago que la corriente, pues estamos tomando en cuenta el náufrago, que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo de un frasco, ¿ya? No podemos decir al abismo del vacío, al abismo del ahogo, al abismo del pesar, tampoco, ¿no? Al abismo del mar, tampoco. Aquí la que digamos que podría ser más precisa es la letra D, porque estamos hablando de una comparación entre el hombre que es pues despojado de la lectura, que no sabe leer,
es como un náufrago que la corriente es la ignorancia, estamos hablando de corriente, por eso estoy haciendo ese rastro verbal, que no lee, corriente, ignorancia, ¿no? Abismo, son cuatro palabras que nos están dando a entender de qué trata el enunciado. Por lo tanto, sería pues la D. Hay que acostumbrarnos a esta dinámica, ¿no? De poder identificar aquellas palabras que sean nuestros rastros verbales y que nos permitan de alguna manera completar mejor la idea de la oración. Número 2. En nuestro desarrollo, aunque nada se debe a la iniciativa individual, todo viene de una acción. Por tanto, nadie constituye un hombre inspirador e imprescindible. Ya, porque acá no tendría lógica esta palabra hambre, ¿no? Nadie constituye un hombre inspirador e imprescindible. A ver, ¿cuál sería pues la palabra que complete este enunciado de la mejor manera? En nuestro desarrollo, aunque nada se debe a la iniciativa individual. Acá tenemos pues desarrollo, una palabra clave, individual, luego sería pues inspirador, imprescindible, ¿no? En nuestro desarrollo, aunque lento, ¿no? Aunque lento, estamos viendo, mira, un contraste. Desarrollo, que el desarrollo supuestamente es algo pues vertiginoso, ¿no? Rápido. En nuestro desarrollo, aunque, estoy contrastando, aunque lento, nada se debe a la iniciativa individual. Todo viene de una acción ya no individual, sino colectiva. ¿Te das cuenta? Hay contrastes aquí. Desarrollo, aunque lento, ¿no? Aunque lento, viene de una acción colectiva, ya no de una iniciativa individual. Esa palabra es importante porque cuando nosotros tenemos nada se debe a la iniciativa individual, estamos contrastando con la siguiente parte. Esta palabra individual, por eso les decía que es bueno identificar las palabras clave, porque nos van a ayudar a completar de una mejor manera y de la manera más rápida, diría yo, el término que se adecua mejor a la oración. Bien, por lo tanto la alternativa será la letra B. Seguimos con el número 5. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. Bien, acá tenemos dos términos, alimentar y gobernar. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. A los se les exige brindar más que una buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el, ya, aquí. Aunque no lo crean, ya, aunque no lo crean, esta frase pues tiende a dar a conocer que, digamos que el poder no está sirviendo al pueblo, sino que está sirviéndose a sí mismo, que está haciendo lucro con el bienestar del pueblo. Lo único que pasa con los gobernantes es que ellos tienden a beneficiarse a sí mismos, ¿me entienden? Entonces, en vez de utilizar pues la materia gris o la sustancia gris, nos dice, ¿no? Que es decir, el razonamiento en el cerebro, ellos se encargan más bien de llenarse pues las arcas de oro, ¿no? En este caso, su estómago de alimentos o provisionarse de muchas cosas que no implicarían pues en este caso el bienestar de los demás, sino el bienestar de uno mismo. A eso se refiere esta oración. Entonces, alimentar, tenemos nuevamente esa palabrita alimentar, se ha vuelto sinónimo de gobernar, ¿no? Alimentar, gobernar. A los, ¿qué sería? A los gobernantes, ¿no? Porque estamos hablando de gobierno. Se les exige brindar más que una buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el estómago. Estamos hablando aquí, ¿no? Jugos poderosos en el estómago. Bien. Seguimos. 6. Las corridas de toros nos demuestran que si una pequeñísima fracción de la humanidad sigue avanzando por el camino de la mayoría no ha eliminado su parte de.
A ver, aquí también hay otra situación, ¿no? Una situación, em, digamos que común. Hace unos años se prohibió pues la corrida de toros, antes de que llegara incluso la pandemia, por esa situación de esos animales que eran sacrificados, decían pues de una forma brusca, ¿no? Violenta, y que no era pues la manera de poder llevar a cabo su vida o el término de su vida. Entonces, se tiende a pensar que las corridas de toros pues fueron antes un arte, un tipo de arte, pero que ahora son más bien la muestra violenta de la muerte de un animal indefenso. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Qué podríamos decir aquí sobre esta, digamos, esta oración? ¿Cuáles son los rastros verbales aquí? Corridas de toros, ¿no? La primera palabra, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué más? Dice, ¿no? Nos demuestran que si una pequeñísima fracción, o sea, una pequeña fracción quiere decir una pequeña parte de la humanidad, aunque sea un grupo pequeñito de personas, sigue avanzando por el camino de la mayoría no ha eliminado su parte de. O sea, la mayoría no ha eliminado esta idea de querer tener, pues, corridas de toros, donde se vea, pues, al toro desangrándose, ¿no? Por haber sido esquivado por el torero, porque ustedes recuerden que el torero lo que hace es, pues, apuñalarlo, ¿no? Apuñalarlo con una estaca. Y al hacer esto, pues el torito tiende a morir desangrado, ¿no? Eso es que lo están hiriendo. Entonces, por esa parte, pues hay unas personas que no están de acuerdo en que se lleve a cabo este tipo de actividad. Tal es el caso, entonces, de que la oración nos estaría presentando lo siguiente, ¿no? Las corridas de toros nos demuestran que si una pequeñísima fracción, o sea, aunque sea un pedacito de las personas, ¿no? Una partecita de las personas sigue avanzando por el camino de la evolución, la mayoría no ha eliminado su parte de irracionalidad. No podríamos decir no ha eliminado su parte de animal, ¿no? Eso sería algo grosero también. O su parte de nómade, no tendría nada que ver lo nómade, porque lo nómade es una persona que se va de un lugar a otro. No ha eliminado su parte de bárbaro, no sería la palabra más adecuada, mono, mucho menos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de irracionalidad, puesto que hay personas que no entienden que las corridas de toros no son, pues, un arte, no son, digamos, que lo que ellos creen que es, pues, una parte entretenida, sino que más bien tienden a herir susceptibilidades, porque hay personas que se sentían mal al ver al animal pues muriendo de forma violenta, ¿bien? O desangrándose sin haber pues tenido un desarrollo normal, sino que desde pequeños los tienen ahí, los alimentan, les hacen pues ser violentos y ellos pues siguen los instintos porque son animales, no tienden al raciocinio. Sin embargo, el hombre sí. Por eso es que nos dice, ¿no? Aún la mayoría no ha eliminado su parte de irracionalidad, o sea, de no saber pensar. Bien, seguimos. Número 3, en una sociedad inhumana. Nos dice, en una sociedad inhumana y, ¿ya? En una sociedad inhumana y nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros ciudadanos en la gran república de la... Bien, aquí seguimos, ¿no? Con esa misma idea de lo inhumano, del desprecio del hombre hacia la naturaleza, de ser pues él, digamos que un ser egoísta, irracional, respecto a las bondades que le da pues la madre tierra, ¿no? La vida sobre todo. Entonces tenemos que ser coherentes con esto. Nos dice, en una sociedad inhumana, acá tenemos un rastro verbal, ¿no? Una palabrita clave, vamos a decirlo así, una sociedad inhumana y nunca se repetirá demasiado que los animales, estamos hablando de los animalitos, muy bien, también otra palabra clave, sean nuestros ciudadanos en la gran república de la ciudadanos, también otra palabra clave, y la gran república. ¿Cuál será la respuesta?
La letra D, ¿no? En una sociedad inhumana y egoísta, porque así somos a veces, nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros ciudadanos en la gran república de la naturaleza. Se van a dar cuenta ustedes que no habría otra clave, ¿no? En la gran república de la vida, de la nación, de la solidaridad, de la fauna, no tendría pues sentido. Bien. 4. Él constituye un episodio circunstancial en la vida de un y una constante en la vida de un corrompido. A ver, aquí vamos a dejar un minutito para que ustedes también puedan pensar. Un minutito nada más para que hagan la 4, la 7 y la 8. ¿Bien? Un minuto nada más, a ver, para que ustedes me puedan avanzar y me puedan mencionar las claves por interno. Recuerden que pueden utilizar el chat para poder así enviarme sus respuestas. Vamos a practicar con eso, ¿ya? Por favor, escriban las respuestas que ustedes consideren por el chat. Es importante porque así puedo tener sus notas continuas. Ya, ahorita ya tengo su nota de asistencia, pero me gustaría tener una nota continua de ustedes para ver si estamos entendiendo, si hay algún problemita, si todavía no se está comprendiendo algunas palabras, etc. Bien, vamos a dejar un minuto, por favor, para que ustedes vayan completando. Bien, ya pasamos el minuto, ahora sí. Espero que hayan estado pues completando. Vamos. Él constituye un episodio circunstancial en la vida de un y una constante en la vida de un corrompido. Estamos hablando de alguien que pues está en una vida negativa, ¿no? Alguien con una vida corrupta. Ahora, ¿cuáles son las palabras clave? Corrompido, episodio circunstancial, ¿ya? Vida, ¿no? En la vida de, a ver, y constante también es una palabra clave. Tenemos la palabra corrompido aquí, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Quién es una persona corrompida? Una persona corrompida es aquella que se deja llevar o se deja enviciar, pervertir, corromper, ¿no? Sobornar también, por qué no decirlo. Am, y es un ser maligno, sinvergüenza, ¿no? Dañado por la sociedad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esas palabras clave y también conocer las palabras que, digamos, sean ajenas a nosotros. Buscarlas para poder tener un mayor, digamos, panorama de las posibilidades en cuanto a las respuestas que podamos tener. ¿Bien? La respuesta correcta es la siguiente. A ver. El embaucamiento constituye un episodio circunstancial en la vida de un estafador, una persona que le gusta embaucar,
¿Qué quiere decir esto? Una persona que le gusta embaucar quiere decir una persona que le gusta engañar a las otras, ¿no? Engañar a los otros. Entonces, el embaucamiento constituye un episodio circunstancial, o sea, un episodio normal en la vida de un estafador, ¿no? Un estafador es aquella persona que engaña, le gusta, pues, digamos que apoderarse de algunos bienes por la inexperiencia o la inocencia de otras personas. Y es una constante en la vida de un corrompido, ¿no? Estamos hablando ahí, pues, precisamente de esta persona que es corrupta, ¿no? Una persona que es corrompida es una persona corrupta, que le gusta engañar. Bien, entonces la respuesta correcta sería la letra B. Muy bien. Bien, bienvenido Ronald, ¿qué tal? Vamos a ponerte aquí en asistencia un ratito, por favor. Traten de colocar su nombre y su apellido, ¿ya? Tengo a Nayeli, Ronaldo y Samantha, que estuvo desde el inicio. Bien. Ahora sí, ya les tomé lista. Vamos. Número 7. El moderno microscopio ha revelado una sorprendente de estructuras y de las células. ¿Bien? ¿Cuáles son las palabras clave aquí? A ver, los que han estado desde el inicio. Moderno microscopio, ¿no? Moderno microscopio revelado, ¿no? O ha revelado, que es lo mismo. Estamos hablando del verbo. Estructuras y células. Estructuras y células. Ah, ya, muy bien. Aquí te considero un nombre completo. Ya, siempre coloquen su nombre, por favor, en el Zoom, ¿ya? Su nombre y apellido, por lo menos. Así nos evitamos esto, pero está bien, no te preocupes, Nayeli, te estoy considerando tu asistencia. Muy bien. El moderno microscopio, entonces habíamos dicho, moderno microscopio, palabra clave, revelado o ha revelado, que es lo mismo, estructuras y células. Son 4 palabras clave siempre, ¿ya? De 3 a 4, suficiente. ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? A ver, estamos hablando una sorprendente, ¿no? Ha revelado una sorprendente. ¿Qué será? Variedad puede ser, ¿no? Cantidad también. Está entre la B y la D. No podríamos decir forma porque mutaciones de las células no sería pues la más adecuada en ese aspecto. Multiplicidades tampoco. Formas de las células no sería tan sorprendente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? A ver, vamos a ver. La respuesta correcta es la letra B, ¿no? El moderno microscopio ha revelado una sorprendente variedad de estructuras y funciones de las células. Muy bien, también, muy bien, sería pues la más adecuada en este caso en la letra B, ¿no? No sería tanto semejanzas porque no sería sorprendente ello, ¿no? Lo sorprendente implica la variedad y lo que es su funcionalidad en cuanto a las células, para qué sirven en este caso, sería la letra B. 8. El exceso de no prueba la fecundidad en el artista, como la retórica no refleja en el escritor. Bien, aquí, palabras clave, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las palabras clave? Por eso les he dado un minutito para que vayan ustedes avanzando. Exceso, ¿verdad? Exceso. Nos está diciendo el exceso de algo aquí, algo que no está presente, el exceso de, sería exceso la primera palabra, no prueba la fecundidad en el artista. Exceso, fecundidad en el artista, muy bien, otra. Retórica también, ¿qué es la retórica? Y escritor, ¿no? La retórica tiene que ver con el escritor y algo tiene que ver con el artista. A ver, vamos a ver. Primero, el exceso de qué podría ser no prueba la fecundidad en el artista. O sea, nos está diciendo, ¿no? El exceso de algo no prueba que el artista sea, pues, el mejor, que sea, pues, el más relevante. Y la retórica, ¿de qué se trata la retórica? Es una parte de la expresión de la persona, ¿no? Es una disciplina que estudia la forma y las propiedades de los discursos. Es decir,
Así como el exceso de algo no prueba que el artista pues es maravilloso, tampoco la retórica no refleja que el escritor sea pues, ¿no? Algo aquí, hay algo que falta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la letra C, ¿no? El exceso de ornamentación, o sea, de adornos, es decir, de palabras bonitas o de no sé, cualquier cosa que pueda expresar el artista. El artista es de forma general, puede ser un pintor, puede ser un escultor, puede ser un actor. O sea, hay una variedad de artistas, ¿ya? O sea, el exceso de ornamentación, es decir, el exceso de adornos, ¿no? De digamos que objetos o situaciones que sean pues extremadamente variadas y agradables a la vista, no prueba la fecundidad en el artista, o sea, no prueba de que el artista es lo mejor. Como la retórica, es decir, el uso del discurso, no refleja la elocuencia en el escritor, ¿ya? La elocuencia. ¿Qué cosa es la elocuencia aquí? La elocuencia significa, pues, la facultad que las personas tienen para poder hablar con fluidez. En el caso de un discurso sería la facultad de poder expresarse con claridad y poder persuadir a los demás, ¿no? En este caso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. La letra C. Porque estamos hablando de un artista con en el caso de la ornamentación, los adornos que utilice, y el escritor con la elocuencia, pues está hablando de la retórica, y la retórica tiene que ver con los discursos. Bien, seguimos. Número 9. Aquí les he pues marcado la número 10, está mal. Está mal, ¿saben por qué les digo? Porque la 10 está con las alternativas de la 11. Ahorita les voy a mostrar, miren. Inmoral, concepto, pocos pueden saborear la felicidad. No tiene lógica en estos de acá. Y si se dan cuenta con la número 11, ay no, no les puedo poner eso. Bueno, ya después les mostraré la número 11. Ya, pero la número 10 y 11 están pues iguales. Así que aquí está mal planteado pues las alternativas. Eso es lo que les decía. Pues está mal. La número 10 no la vamos a hacer porque está mal planteada digamos que las alternativas con el enunciado. Bien. 9. Estudiar no es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse de algo. Es intuición y aplicación, esfuerzo y perseverancia. Trazar rectas y buscar mira, aquí, ¿qué será? Buscar tenemos que ver, pues, ¿cuál es la alternativa que completa mejor? ¿Cuál será el primer rastro aquí? O la primera palabra clave. Estudiar, ¿no? Estudiar. Estudiar es la primera palabra que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué es el estudio? No es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse ¿ya? Sino que es intuición, es aplicación, esfuerzo, perseverancia, trazar rectas y buscar Habría que buscar ¿qué cosa? Aquí vamos a ver un ratito, por favor. Voy a darles un minutito para que ustedes puedan resolver esta partecita. Ya, un minutito nada más. Ya, ahora sí, ya pasó el minutito, creo. Pasamos a ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Estudiar no es caminar por toda la circunferencia. ¿Saben qué cosa es una circunferencia, verdad? Es aquel círculo que está, digamos que como contorno de una figura.
O sea, a ver, aquí no puedo dibujarlo, pero el círculo es todo el contorno, perdón, la circunferencia es todo el contorno del círculo. Nosotros sabemos cómo es un círculo, ¿no? Es eso redondito. Y la circunferencia será pues esa parte del contorno. ¿Bien? Estudiar no es caminar por toda la circunferencia, sino, perdón, sin llegar a enterarse de él. Es intuición, aplicación, esfuerzo y perseverancia. Trazar rectas y buscar el. ¿Qué cosa es estudiar aquí? Está haciendo una comparativa, ¿no? Con una circunferencia. No es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse del área, es decir, lo que está dentro. Esta es una circunferencia, por ejemplo, ese contorno. Lo de adentro, si nosotros pintáramos este circulito, bueno, esa circunferencia en sí, sería un círculo ya. Y lo de adentro se llama área. ¿Bien? Entonces, estudiar no es caminar por toda la circunferencia, o sea, no es ir por acá, por el contorno, sin llegar a enterarse del área, o sea, la parte de adentro, ¿no? Es intuición y aplicación, esfuerzo y perseverancia, trazar rectas y buscar el éxito. Eso es lo que quiere. Estudiar o el estudio es la búsqueda del éxito. ¿Bien? Esa sería la respuesta correcta entonces, la letra E. Seguimos. Número 12. Como todo acto reflejo, es importante que todo animal, como todo, tal, ¿ya? Como todo acto reflejo, tenemos acto reflejo, ¿ya? Acto reflejo quiere decir algo que debe suceder sí o sí, ¿ya? Es importante que todo animal, estamos hablando de los animalitos, como todo, ¿ya? A ver, ¿cuál será la respuesta aquí? Les he dejado casi un minutito para que ustedes piensen y avancen. ¿Cuál será la respuesta según ustedes, su opinión? Es importante que ustedes puedan brindarla por el chat. No importa si se equivocan, porque acá estamos para aprender. Además, los ejercicios que también nos han propuesto son un poco reflexivos, digámoslo así, son bastante complejos en ese aspecto. A ver, ¿cuál será la respuesta? Bien, a ver, dice, como todo acto reflejo, imprescindible, ¿no? Que es necesario, es importante que todo animal, como todo, sobreviva, ¿ya? Todo animal, como todo, o sea, como todos los seres, debe sobrevivir. ¿Bien? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? No tendría nada que ver como todo acto reflejo vital, es importante que todo animal, como todo, respire, bueno, respira, dice, no respire encima. No habría pues coherencia, ¿no? Como todo respira, no tendría pues coherencia gramatical. Y lo que se busca es que ustedes tengan en cuenta la coherencia gramatical. Como todo florezca, pero el animal no florece, el animal se reproduce, sobrevive, digamos que tiene otros verbos que lo identifican mejor. Como todo animal beba, tampoco, ¿no? O como todo animal engendre, pero acá dice como todo acto reflejo insignificante, o sea que no es necesario, no es importante. Entonces la palabra más, digamos que adecuada sería la letra D, ¿no? Los términos que se encuentran aquí. Bien. Número 13. Su prosa es correcta, clara y amena. Es una vez la lectura de una de sus novelas es difícil. ¿Ya? Su prosa es la manera como escribe, ¿no? La prosa tiene que ver con las escrituras narrativas, sobre todo. El verso tiene que ver con las escrituras poéticas. Tiene otra estructura. Entonces tenemos la prosa o su prosa de esa persona es correcta, clara y amena. Es una vez la lectura de una de sus novelas es difícil. ¿Qué será? ¿Cuál será la respuesta aquí? La respuesta es la letra C, ¿no? Su prosa
es correcta, clara y amena. Es una vez comenzado la lectura de una de sus novelas, es difícil olvidarla, ¿no? Es difícil olvidarla. En la B dice obviarla, por eso que no sería la respuesta. Bien. Cuando una lectura es pues amena, clara, precisa, interesante, es difícil olvidarla, ¿no? Una vez que se comienza con esa lectura. Bien, hasta aquí tenemos pues las respuestas de la 9, 12 y 13. Por favor, vayan completando su libro. Seguimos. Bien, lo que les decía, ¿no? En la 11, mira. Mira, ¿te das cuenta? Dios mío. Mira. Pocos pueden saborear la felicidad. Pocos pueden saborear la felicidad. Son lo mismo, solamente con diferentes alternativas, si se dan cuenta. Entonces, la que se adecua más a esas alternativas es la número 11. La número 10 no tiene nada que ver. Se han confundido ahí al momento de tipear o al momento de escribir esos enunciados, ¿no? Esas oraciones. Bien, la 11. Pocos pueden saborear la felicidad que suelen experimentar los cuando ayudan a su prójimo, que se encuentran en la. Bien, aquí, palabras clave. Felicidad o saborear la felicidad, ayudar a su prójimo, también, ¿no? 2. Pocos pueden saborear la felicidad que suelen experimentar ¿quiénes? ¿Quién experimenta la felicidad cuando ayudan a su prójimo? Y este prójimo que se encuentra en la, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Pocos pueden saborear la felicidad que suelen experimentar los filántropos, ¿no? Las personas que les gusta ayudar a los demás, cuando ayudan a su prójimo que se encuentran en la indigencia. O sea, esas personas que se encuentran pues en la extrema pobreza, perdón, que son vulnerables socialmente. A eso se refiere. ¿Bien? Pocos pueden saborear la felicidad que suelen experimentar los filántropos cuando ayudan a su prójimo que se encuentra en la indigencia. Bien, número 14. No verla es malo, porque nos hace incurrir en el error. No querer es peor, pues nos hace permanecer en él. A ver, palabras clave. No ver, ¿no? No ver qué cosa. ¿Qué cosa es no ver? ¿Qué podría ser la idea, la corrección, la ilusión, la verdad, la salida? Es malo, porque nos hace incurrir en el error. ¿Ya? Nos hace incurrir en el error. Algo que no queremos ver nos hace incurrir en el error. No querer es peor, nos dice. No querer que cambiar, corregirse, modificarla, verla, admitirla, pues nos hace permanecer en él. Es prácticamente cuando nosotros pues tenemos una situación determinada en la cual tenemos un problema, ¿ya? Y digamos que cometemos un error. Y a la siguiente vez tenemos el mismo problema. Pero ya si no vemos el problema anterior y no aprendemos de él, ¿cómo vamos a solucionar el próximo? Eso se refiere, ¿no? Que las personas deben de aprender de sus errores para poder así mejorar la próxima vez. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta correcta aquí? A ver, no ver la será la ilusión, ¿no? Es malo. No ver la ilusión. Porque no puedo decir no ver la verdad es malo, no. No ver la ilusión, la idea fantasiosa que hay. ¿No? No ver la salida tampoco podríamos decir así. No ver la ilusión es malo. O sea, esa, digamos que, a ver, digamos que es una relación entre una pareja. No ver, digamos que lo que hay allí, lo que realmente se está dando como una fantasía, es malo, porque nos hace incurrir en el error. No querer modificarla es peor, porque nosotros deberíamos de verla
y luego modificarlo, ¿no? Para poder así subsanar ese error. Pues nos hace permanecer en esa ilusión, nos hace permanecer en él, nos hace permanecer en esa fantasía, que no deberíamos de manejarla así, ¿no? Deberíamos de ver la realidad y cambiarla y luego mejorarla. Pero hay personas que no, que se quedan allí en ese mundo de ilusión, en ese mundo de fantasía. A eso se refiere, ¿bien? La 14 sería la letra C, por esa razón. Que nosotros cuando vemos algo que sabemos que no es pues propicio, deberíamos de, digamos que modificar, cambiar, mejorar, no quedarnos en ese error. A eso se refiere. Debemos de mejorar siempre. 15. La belleza en la mujer es como él o como la aguda, que ni él quema ni ella corta a quienes no se acercan. Mira, palabras clave. Belleza en la mujer. Luego, aguda. Luego, quema y corta. ¿Ya? Corta también es otra palabra clave. Bien, a ver, la belleza en la mujer es como él o como la aguda, nos dice, ¿no? Que ni él quema ni ella corta a quienes no se acercan. Estamos hablando de algo que quema y algo que corta. Ya pues, entre las alternativas está calor aguja, incendio tijera, veneno daga, fuego espada, brillo navaja. ¿Cuál será? En realidad aquí era, a ver, ratito, la belleza de la mujer es como el, sí está bien, ¿no? La belleza de la mujer es como el incendio, ¿no? Porque, o como la tijera aguda, que ni él quema, ni ella corta a quienes no se acercan. ¿Está bien? Como la tijera aguda, es decir, puntiaguda, ¿no? La tijera que sea, pues, filuda en este aspecto. Muy bien, la 15, la letra B. Seguimos. Algo más difícil ahora nos dice, ¿no? Nos han propuesto más ejercicios. Esa parte que es más difícil en realidad es la más fácil, ¿eh? No se preocupen. 16. La forma más idónea para el trabajo no es pensar en el trabajo, ni del trabajo, ni estudiar para el trabajo. Es, a ver, ¿cuál será la respuesta correcta? La forma más idónea para el trabajo no es pensar en el trabajo, nos dice, ni, ¿qué sería? Vamos pensando, por favor. Tienen menos de un minuto para poder pensar cuál será la respuesta correcta. Para no estar diciéndoles de frente, pues, el resultado, sino tienen que también ustedes buscar la forma, ¿ya? Digamos que tienen que respetar los 3 criterios que se les ha dicho: precisión léxica, gramaticalidad, donde ustedes puedan evidenciar también la cohesión entre las palabras, la coherencia. Bien, nos dice, la forma más idónea para el trabajo no es pensar en el trabajo, ni huir del trabajo. No podemos huir del trabajo, ni estudiar para el trabajo. Es obrar, ¿ya? Es obrar. ¿Qué quiere decir? Es ya realizar el trabajo. No solamente es hablar, no solamente es pensar, no es solamente decir voy a huir de esto, no. Es ya trabajar, es obrar, es hacerlo viable, hacerlo posible. Es decir, todos hoy día nos hemos levantado, digamos que con la idea de que tenemos clase, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, ustedes tienen que estudiar. Entonces, tal vez algunos de ustedes también trabajen, no lo sé, no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero todos nos levantamos con esa idea, ¿no? No solamente es pensar en el trabajo, ni tampoco decir, ah, ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar, no. Es de una vez ser pues decidido, perseverante, responsable y asistir, como lo están haciendo ustedes, que los felicito, que están aquí pues ya no solamente Ronald, que era pues el único al cual estábamos pues constantemente llevando las clases y lo felicitábamos, y definitivamente lo felicito mucho al joven, sino que ahora hay 2 señoritas que también se están adecuando a la temática y eso está muy bien. Es, digamos que
muy importante que ustedes asistan a esas clases presenciales o semipresenciales, ¿no? Que tenemos ahora, donde podemos compartir este momento juntos. Bien, luego de esta felicitación, vamos a la número 17. Nos dice, las frustraciones producen tensión emocional y ausencia de, y pueden conducir, por un momento los perdí. A ver, nos dice, a ver un momento por favor. Sí, se está grabando. Las frustraciones producen tensión emocional. Tenemos palabra clave, frustraciones. ¿Ya? ¿Qué son las frustraciones? Son aquellos momentos de estrés, ¿no? Donde nosotros pues nos sentimos prácticamente en desesperación. Nos sentimos pues de alguna manera mal, ¿no? Con problemas, digamos que nerviosos, etcétera. Estamos muy ofuscados en ese aspecto. Esas son las frustraciones. Producen tensión emocional. Y ausencia de algo positivo tiene que ser, ¿no? Y pueden conducir a, y hay otra palabra clave, ausencia y conducir. ¿Conducir a qué? Las frustraciones que son parte del estrés, de la tensión emocional, pueden conducir a qué? Que son imprevisibles y hasta a veces peligrosas. Tenemos otra palabra clave, peligroso. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Tenemos subjetividad, comportamientos, sensibilidad, fantasías, perseverancia, discusiones, discernimiento, reacciones, concentración y actitudes. A ver, la respuesta correcta entonces será la letra E. Bien, la letra E. ¿Por qué decimos que es la letra E? A ver, las frustraciones producen tensión emocional y ausencia de concentración. Una persona que está tensa, que tiene frustración, no se va a concentrar. Una persona que tiene un problema difícil, pues va a estar atento a algo diferente a lo que está pues pensando. Por ejemplo, en la actualidad con esto de la pandemia, las personas que iban a trabajar y tenían su familiar pues en el hospital obviamente no tenían pues cabeza más que para pensar en su familia que estaba pues con riesgo de tal vez no seguir con vida. Entonces, esto es de lo que nos habla este enunciado, ¿no? Las frustraciones pueden producir pues tensión emocional y ausencia de concentración y pueden conducir a actitudes imprevisibles. Es decir, si era una persona atenta, capaz, hábil para su trabajo y ahora está pues desconcentrado, las actitudes van a cambiar, van a ser incluso hasta peligrosas, porque si está trabajando en una empresa y tiene a su cargo pues que él es soldador o electricista y si no está concentrado pues puede llevarlo incluso hasta la muerte, y ha pasado. Bien, entonces de eso nos menciona pues esta oración tan pequeña pero también tan aleccionadora. Bien, número 19. Este error fundamental de los historiadores ha sido la fuente de numerosas inexactitudes de los autores de nuestra época. A ver, acá tenemos palabras clave. Error, error fundamental incluso, historiadores, autores, época, nuestra época incluso.